Cravenmoor. El portal de la muerte. Daniel Fraval. Copyright 2025 Daniel Franco Valencia. Todos los derechos reservados. Prólogo. Cravenmoor, el portal de la muerte. El sonido de los neumáticos sobre la grava era lo único que rompía el denso silencio de la carretera. Christopher King, periodista y autoproclamado investigador paranormal, observaba el bosque que se extendía como un muro negro a ambos lados del camino. Los árboles altos y retorcidos parecían arañar el cielo gris. El GPS de su auto marcaba que faltaban pocos kilómetros para llegar a Cravenmoor, el pequeño y olvidado pueblo que había acaparado su interés tras una serie de muertes inexplicables en la abandonada mansión que llevaba su mismo nombre. Había oído rumores antes de decidirse a venir. Historias sobre rituales oscuros, desapariciones y un pasado cargado de secretos. Pero lo que realmente lo había convencido fue la más reciente tragedia. La familia Foster, una pareja con sus 2 hijos, había sido encontrada muerta en el salón principal de Cravenmoor, sus cuerpos dispuestos en un círculo perfecto. Las autoridades locales lo habían descartado como un caso de homicidio o suicidio, pero las fotos que había obtenido contaban otra historia. Símbolos tallados en las paredes, marcas en los cuerpos de las víctimas, y el extraño testimonio de un testigo que aseguraba haber visto luces que bailaban en el cielo la noche de las muertes. A medida que avanzaba, Christopher sintió una presión en el pecho, un malestar difícil de describir. El aire parecía volverse más pesado cuanto más se acercaba al pueblo, como si algo invisible se apretara alrededor de él. No era su primer caso de este tipo, pero algo en Cravenmoor lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Finalmente, llegó al letrero de bienvenida, una oxidada placa de metal con letras casi borradas. Bienvenido a Cravenmoor. Fundado en 1846. Aquí el tiempo descansa. El eslogan le pareció tan inquietante como todo lo que había leído sobre el lugar. Se detuvo un momento, encendió un cigarrillo y miró hacia la línea de casas que se asomaban a lo lejos. Un pueblo pequeño, apenas unas cuantas calles, rodeado de bosques espesos y, al fondo, una colina donde se erguía la mansión Cravenmoor, oscura y silenciosa, como si lo estuviera esperando. Christopher apagó el cigarro con el tacón de su bota y siguió conduciendo. Sabía que este caso sería diferente. Aquí, algo más que superstición estaba en juego. Capítulo 1. Ecos en el silencio. El motor del auto rugía suavemente. Cuando Christopher cruzó la primera calle de Cravenmoor, observó las casas, viejas y desgastadas, parecían hundirse bajo el peso del tiempo y del abandono. Muchas tenían ventanas tapiadas y jardines cubiertos de maleza. Aquello no era un simple pueblo olvidado, era un lugar atrapado en el tiempo, un sitio donde la vida había sido reemplazada por una especie de letargo oscuro. Mientras conducía lentamente, observó a un grupo de niños jugando cerca de una esquina. Sus risas eran extrañamente apagadas, como si temieran ser escuchados. Uno de ellos, un niño pálido de ojos enormes, se detuvo al verlo pasar y lo siguió con la mirada hasta que dobló la esquina. Christopher sintió un escalofrío, pero se obligó a concentrarse. Estaba allí por un motivo, y nada lo haría desviarse de su objetivo. Se detuvo frente a una gasolinera desvencijada que también funcionaba como tienda de abarrotes. Al bajar del auto, un viento frío lo envolvió, trayendo consigo un olor acre, como a madera quemada y humedad. Un anciano estaba sentado junto a la entrada, fumando una pipa y observándolo con una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Es usted de fuera?, preguntó el hombre sin levantarse. Christopher asintió. Soy periodista. Estoy investigando la tragedia de la familia Foster. El anciano chasqueó la lengua y apartó la mirada hacia las montañas al fondo. Debería irse antes de que caiga la noche. Aquella mansión no es un lugar para los vivos. ¿Por qué dice eso?, insistió Christopher, sacando una libreta para anotar. El anciano se levantó con dificultad, apagó su pipa contra la suela del zapato y lo miró directamente a los ojos. Porque una vez que las estrellas aparecen, ya no hay vuelta atrás.
Sin decir más, el hombre entró en la tienda, dejando a Christopher solo con sus pensamientos. Aquella advertencia, aunque vaga, le dejó una sensación de inquietud que no pudo sacudirse. De vuelta al auto, revisó sus notas. Todo en este caso parecía rodeado de un simbolismo que aún no lograba descifrar: las estrellas, los rituales, las luces en el cielo. Y ahora, esa frase: una vez que las estrellas aparecen. Encendió el motor y decidió explorar más del pueblo antes de dirigirse a la mansión. Conforme avanzaba, las calles parecían cerrarse a su alrededor. Las pocas personas que encontró en su camino lo miraban de reojo, susurrando entre ellas, como si su presencia fuera un evento inesperado o indeseado. Un mural descolorido en una pared cercana llamó su atención. Representaba una escena sombría, un cielo oscuro lleno de estrellas caóticas, figuras encapuchadas reunidas en círculo y una enorme sombra que parecía emerger de la tierra. A los pies del mural había una frase pintada en letras toscas: los hijos del umbral aguardan. Christopher tomó una foto del mural con su teléfono. El simbolismo coincidía con algunas de las imágenes que había visto en los expedientes policiales de la mansión. ¿Era posible que la tragedia de los Foster estuviera conectada con algo más antiguo, más profundo? Algo que el pueblo entero parecía estar ocultando. Un golpe seco interrumpió sus pensamientos. Un hombre había chocado contra su auto mientras cruzaba la calle, tambaleándose como si estuviera borracho. Christopher bajó rápidamente para ayudarlo, pero el hombre lo rechazó con un gesto brusco. ¿Está bien?, preguntó Christopher, intentando ofrecerle ayuda. El hombre lo miró con ojos vidriosos, llenos de miedo. «No debería estar aquí», susurró. «Ellos lo verán. Siempre lo ven». Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, el hombre se alejó corriendo, perdiéndose entre las sombras del pueblo. Christopher se quedó allí, con el corazón latiendo con fuerza. La sensación de ser observado era ahora más intensa que nunca. Sin embargo, eso no lo detendría. Había venido a buscar respuestas, y las encontraría, sin importar cuán oscuras fueran. La noche comenzaba a caer cuando Christopher finalmente llegó a la base de la colina donde se encontraba la mansión Cravenmoor. Desde allí, la silueta de la casa se recortaba contra el cielo rojizo, majestuosa y siniestra al mismo tiempo. Había algo en su diseño, en la forma en que las sombras parecían abrazar sus muros, que provocaba un temor instintivo. Encendió su linterna y comenzó a subir por el sendero que llevaba a la entrada principal. A cada paso, el aire parecía enfriarse más, y el sonido de sus botas sobre la grava resonaba con un eco antinatural. Las ramas de los árboles cercanos se mecían suavemente, aunque no parecía haber viento. Al llegar a la puerta principal, Christopher notó que estaba entreabierta, lo que le pareció extraño. Según los informes, la mansión había sido sellada tras el descubrimiento de los cuerpos de los Foster. Empujó la puerta con cautela, provocando un chirrido que le erizó la piel. El interior estaba envuelto en penumbra, con solo la luz de su linterna iluminando el polvoriento suelo de madera. Las paredes estaban cubiertas de viejos tapices que parecían contar historias olvidadas, y en el aire flotaba un olor a moho y algo más dulce, casi como flores marchitas. Avanzó hacia el salón principal, donde había ocurrido la tragedia. El círculo de sangre seca todavía era visible en el suelo, y las marcas talladas en las paredes parecían brillar levemente bajo la luz de su linterna. Christopher sintió un nudo en el estómago, una sensación de que algo lo observaba desde la oscuridad. De pronto, un sonido seco rompió el silencio, un golpe en el piso de arriba. Christopher apuntó la linterna hacia la escalera. Su corazón latiendo con fuerza. A pesar del miedo que comenzaba a invadirlo, avanzó, decidido a descubrir qué secretos escondía la mansión Cravenmoor. La escalera crujía con cada paso, como si protestara por su osadía. La linterna iluminaba el camino hacia el piso superior, revelando las huellas del abandono, tablones rotos, telarañas que colgaban como velos y un polvo tan espeso que parecía asfixiar el ambiente. Christopher intentó calmar su respiración, pero el sonido de su propio corazón palpitando lo distraía.
Un corredor largo se extendía frente a él, con puertas alineadas a ambos lados. Cada puerta estaba entreabierta, como si lo invitaran a mirar dentro. Decidió empezar por la primera a la izquierda. Empujó suavemente la madera hinchada por la humedad y la linterna iluminó un dormitorio. La cama estaba deshecha, con las sábanas cubiertas de manchas oscuras que prefería no identificar. En la pared opuesta, un espejo ovalado reflejó su figura, pero algo en la imagen lo hizo detenerse. Había algo más en el reflejo, una sombra que no correspondía a nada en la habitación. Retrocedió un paso, pero el sonido de un susurro lo congeló en su lugar. No era un susurro humano, sino algo profundo y gutural, como si proviniera de lo más hondo de la tierra. Apagó la linterna por un instante, esperando que la oscuridad disipara la sensación. Pero al encenderla de nuevo, el espejo estaba vacío. La sombra había desaparecido. Salía del dormitorio cuando un nuevo golpe resonó, esta vez más fuerte, proveniente del final del corredor. Se movió con cautela, pasando por puertas que revelaban habitaciones igualmente desoladas, una biblioteca con estanterías vacías, un baño con un lavabo que goteaba lentamente, marcando el tiempo como un metrónomo siniestro. Finalmente llegó a la última puerta, que estaba cerrada. Una sensación de malestar se apoderó de él, pero reunió todo su valor y giró el pomo. Al abrirla, se encontró en un despacho con un escritorio central cubierto de papeles amarillentos. En la pared había mapas antiguos y diagramas que representaban constelaciones extrañas, completamente desconocidas para él. En el escritorio, un diario abierto mostraba páginas escritas con una caligrafía apresurada. Comenzó a leer. Los sacrificios han comenzado. Cada sangre derramada abre el camino para el umbral. Kaelid nos observa desde las estrellas. Pronto, muy pronto. Al llegar a esta parte, un fuerte golpe hizo temblar las ventanas del despacho. Christopher cerró el diario de golpe, su respiración ahora descontrolada. Algo estaba en la casa con él. Cuando salió del despacho, el corredor estaba completamente oscuro. Su linterna parpadeó, y en ese instante lo vio, una figura alta y encapuchada al final del pasillo. No se movía, pero su presencia era abrumadora. Christopher sintió que el aire se volvía más pesado, y un zumbido llenó sus oídos. Retrocedió lentamente, pero la figura comenzó a avanzar. Con cada paso, el suelo parecía vibrar bajo su peso. Christopher giró sobre sus talones y corrió hacia la escalera. Estando a punto de descender, escuchó como las puertas del primer nivel se cerraron de golpe, dejando un horrido eco y atrapándolo en el interior de la mansión Cravenmoor. Christopher respiraba agitadamente mientras intentaba mantener un tímido control de sus emociones a estas alturas. Su linterna iluminaba frenéticamente las paredes de aquel largo pasillo. De repente, un sonido leve pero claro se escuchó en la parte de debajo de las escalas, un maullido. Giró rápidamente la linterna hacia el lugar y vio a un gato negro, sentado y observándolo fijamente con ojos de un tono amarillento que parecían brillar con luz propia. ¡Maldito gato!, murmuró Christopher, sintiendo que el alivio lo inundaba por un instante. Pero el gato no se movía. Permanecía inmóvil, como si estuviera estudiándolo. Christopher dio un paso hacia él, pero el gato soltó un bufido y salió disparado hacia el salón principal, dejando un eco de pasos veloces en la madera. Sin pensarlo mucho, Christopher decidió seguirlo. Era irracional, pero en ese momento sentía que cualquier ser vivo, incluso un animal, era mejor que enfrentarse a aquella figura fría, aterradora y desconocida. Capítulo 2. Escape de la penumbra. El caos dentro de la mansión Cravenmoor había alcanzado su punto álgido. Christopher, con la linterna temblando en su mano, miraba desesperadamente a su alrededor en busca de una salida. La figura encapuchada seguía avanzando hacia él desde el fondo del pasillo, y el sonido de sus pasos resonaba con un eco siniestro en las paredes. El aire se había vuelto sofocante, pesado, como si la misma casa conspirara contra su escape. Christopher retrocedió, con el corazón martillándole en el pecho. Su linterna parpadeó un par de veces antes de apagarse por completo, dejándolo en la penumbra.
maldijo entre dientes mientras sus manos temblorosas intentaban encenderla de nuevo. En ese momento, un golpe seco resonó a pocos metros de él, como si algo o alguien hubiera cerrado una puerta de golpe. La oscuridad se llenó de susurros, voces guturales que parecían provenir de las mismas paredes. No, 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 murmuró para sí mismo, tratando de mantener la calma. Un destello de intuición lo llevó a girar y correr de vuelta hacia las escaleras. Sus botas golpeaban el suelo de madera con fuerza, mientras la sensación de ser perseguido se intensificaba. Bajó a tropezones, como pudo, y llegó al salón principal, donde había empezado su exploración. Las puertas de entrada seguían cerradas, pero entonces notó algo que antes había pasado por alto, una pequeña puerta lateral, semi-escondida tras una cortina vieja y polvorienta. Christopher corrió hacia ella, apartando la cortina con un tirón. Giró el pomo, pero la puerta no se movió. Un grito ahogado escapó de sus labios al sentir un frío intenso en su espalda, como si algo estuviera justo detrás de él. Sin mirar, golpeó la puerta con su hombro, una y otra vez, hasta que finalmente cedió con un crujido ensordecedor. Al otro lado, un angosto pasillo de piedra lo llevó a lo que parecía ser un pasaje de servicio olvidado. La humedad impregnaba el aire, y el sonido de gotas cayendo desde el techo acompañaba sus pasos apresurados. La luz de la linterna, que había logrado encender de nuevo, proyectaba sombras alargadas en las paredes. Todo en aquel lugar se sentía mal, pero no tenía otra opción que seguir adelante. Dobló una esquina y llegó a una escalera de piedra que subía en espiral. Sin detenerse a pensar, comenzó a subir, sus piernas estaban ardiendo por el esfuerzo. Al llegar al final, empujó una trampilla de madera que lo llevó al exterior, justo detrás de la mansión. La luna iluminaba tenuemente el jardín descuidado, lleno de estatuas rotas y arbustos cubiertos de espinas. No hubo tiempo para descansar. Un grito agudo y gutural surgido desde el interior de la casa lo hizo correr hacia el sendero que descendía la colina. Mientras corría, no se atrevía a mirar atrás, pero podía sentirlo, aquella presencia seguía acechándolo, incluso en el exterior. El aire frío de la noche cortaba el rostro de Christopher mientras corría desesperadamente por el sendero que llevaba fuera de la mansión Cravenmoor. El eco de sus pasos resonaba en la oscuridad, acompañado por el sonido de su respiración entrecortada. Tras él, la puerta principal de la casa se había cerrado de golpe, pero si dicha puerta estaba cerrada cuando él estaba en su interior, como si algo o alguien no quisiera que escapara. Con la linterna temblando en su mano, iluminaba apenas unos metros adelante, suficiente para no tropezar mientras descendía la colina. Finalmente, alcanzó su auto, estacionado al pie del sendero. Sus manos temblorosas lucharon con las llaves, pero logró encender el motor justo cuando creyó oír un ruido lejano, como un lamento que se desvanecía con el viento. El motor rugió mientras se alejaba de la colina, dejando atrás la oscura silueta de la mansión Cravenmoor. Su mente estaba nublada por el miedo y la adrenalina. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver aquella figura encapuchada avanzando hacia él. A pesar de haber escapado, sentía que la presencia de la mansión lo seguía, como si una sombra invisible se hubiera adherido a él. Mientras el auto descendía por las estrechas calles del pueblo, Christopher notó que las luces de las casas parecían apagadas, como si el pueblo entero estuviera sumido en un estado de perpetua penumbra. Entonces, un cartel llamó su atención. Hostal El Umbral. La palabra resonó en su mente, recordándole las frases que había visto en el mural y en el diario de la mansión. Pero el cansancio era demasiado, y necesitaba un lugar donde refugiarse por lo que quedaba de noche. Aparcó frente al hostal, un edificio de 2 plantas con una fachada de madera envejecida. Las ventanas emitían una luz tenue, cálida, que contrastaba con la oscuridad opresiva del pueblo. Christopher salió del auto, sujetando su mochila con fuerza, y caminó hacia la entrada. Empujó la pesada puerta de madera, que se abrió con un chirrido, revelando un pequeño recibidor decorado con muebles antiguos y un mostrador de madera pulida. El aire dentro del hostal olía a cera y a flores secas. Buenas noches. ¿Busca una habitación?
dijo una voz femenina, suave pero firme. Christopher levantó la mirada y vio a una mujer tras el mostrador. Su apariencia lo desconcertó, era joven, de cabello rubio que caía en ondas suaves más debajo de sus hombros, con unos ojos verdes que parecían analizar cada detalle de su rostro. Llevaba un vestido oscuro que resaltaba su figura esbelta, y una cruz de plata colgaba de su cuello. Sí, por favor, respondía, intentando recuperar la compostura. Solo por esta noche. La mujer asintió y sacó un libro de registros que colocó sobre el mostrador. Mi nombre es Eira, dijo mientras le ofrecía una pluma. Escriba su nombre aquí, por favor. Christopher anotó su nombre en el registro, y mientras lo hacía, sintió la mirada de Eira fija en él, como si pudiera ver más allá de lo que mostraba en la superficie. Era una sensación similar a la que había experimentado en la mansión, pero menos amenazante y más intrigante. ¿De paso por el pueblo?, preguntó Eira, con un tono que mezclaba curiosidad y desconfianza. Soy periodista, dijo él, intentando sonar casual. Estoy investigando un caso en la mansión Cravenmoor. Los ojos de Eira se estrecharon ligeramente, y un destello de algo que Christopher no pudo identificar cruzó su mirada. De inmediato recuperó la compostura y le entregó una llave de bronce. Habitación 3. Es la primera puerta a la derecha en el pasillo de arriba. Si necesita algo, estaré aquí abajo. Christopher tomó la llave y se dirigió a las escaleras. A medida que subía, sintió una extraña tensión en el ambiente. El hostal era cómodo y acogedor, pero había algo en Eira que no lograba descifrar, algo que lo hacía sentir inquieto y fascinado al mismo tiempo. La habitación era pequeña pero limpia. Una cama individual con colchas de tonos oscuros ocupaba el centro, y una ventana estrecha dejaba entrar la luz de la luna, que se filtraba a través de unas cortinas de encaje. Christopher dejó su mochila junto a la cama y se sentó, dejando escapar un largo suspiro. Por fin tenía un momento para procesar lo que había ocurrido. Sacó su libreta y comenzó a anotar los detalles de la mansión, las marcas en las paredes, el diario, la figura encapuchada. Cada palabra que escribía parecía pesar más que la anterior, como si al plasmar esos eventos en el papel los volviera más reales. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Se levantó y abrió, encontrándose con Eira, quien sostenía una bandeja con una taza de té y un plato pequeño con galletas. Pensé que podría necesitar algo caliente después de su largo día, dijo con una leve sonrisa. Gracias, respondía Christopher, sorprendido por el gesto. Eira entró en la habitación y dejó la bandeja sobre la mesa junto a la cama. Por un momento, el silencio llenó el espacio, pero no era un silencio cómodo. Había una tensión subyacente, como si ambos esperaran que el otro dijera algo. Debe tener cuidado con la mansión, dijo finalmente Eira, rompiendo el silencio. Su voz era más baja ahora, casi un susurro. Hay cosas en ese lugar que no deberían ser perturbadas. ¿Qué sabes sobre la mansión?, preguntó Christopher, aprovechando la oportunidad para obtener información. Eira lo miró fijamente durante unos segundos antes de responder. Más de lo que quisiera saber, dijo, con un tono que dejaba entrever algo de tristeza. Este pueblo ha vivido bajo su sombra durante generaciones. Algunos la llaman una maldición, otros un castigo. Pero todos sabemos que hay algo en esa casa que no pertenece a este mundo. Christopher sintió un escalofrío. Había algo en las palabras de Eira que resonaba con lo que él mismo había experimentado. ¿Alguna vez ha estado allí?, preguntó, intentando sonsacarle más información. Christopher observó a Eira por un instante, buscando en su rostro alguna señal de que sus palabras fueran una advertencia genuina o un intento de intimidarlo. Pero su mirada era impenetrable, casi como si guardara secretos que no estaba lista para compartir. Antes de que pudiera insistir, Eira dio un paso hacia la puerta. Descanse mientras pueda, señor King. Aquí la noche nunca es larga, pero tampoco lo suficiente.
Con un leve movimiento de cabeza, salió de la habitación, dejando atrás un aroma tenue a flores secas. Christopher cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, mirando el té humeante sobre la mesa. Su mente seguía repitiendo las palabras de Ira. Cosas que no deberían ser perturbadas. Había escuchado advertencias similares antes en otros casos, pero esta vez sentía que eran más que simples supersticiones. Había algo tangible y aterrador acechando en Cravenmoor. El silencio del hostal se volvió más denso con el paso de los minutos. Christopher intentó relajarse, pero un ruido en el exterior lo hizo sobresaltarse. Se acercó a la ventana y corrió ligeramente la cortina. Las calles estaban desiertas, apenas iluminadas por unas farolas que parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Sin embargo, más allá, en la penumbra del bosque, creyó ver movimiento. Sombras que se deslizaban entre los árboles, demasiado grandes para ser animales. Sintió un escalofrío, pero decidió apartarse de la ventana. Necesitaba descansar, aunque fuera por unas horas. Apenas se había acostado cuando un grito desgarrador atravesó la noche. Christopher se incorporó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. El grito era de una mujer, y provenía de las calles. Se levantó rápidamente, tomó su linterna y salió al pasillo. El hostal parecía más oscuro de lo que recordaba, como si las paredes absorbieran la poca luz que quedaba. Mientras bajaba las escaleras, vio que Ira estaba en el recibidor, inmóvil, mirando hacia la puerta de entrada. En su rostro había una mezcla de preocupación y resignación. ¿Lo oyó?, preguntó Christopher, ajustándose la chaqueta. Ira asintió lentamente, sin apartar la vista de la puerta. Es mejor no salir, señor King. Las noches aquí no son seguras. No puedo ignorarlo. Alguien podría necesitar ayuda. Ira pareció dudar, pero finalmente dejó escapar un suspiro. Espere un momento. No dejaré que vaya solo. Se giró hacia una habitación tras el mostrador y volvió con una pequeña lámpara de aceite y una chaqueta gruesa. Su determinación era palpable. No todos en este pueblo son lo que parecen. Si va a investigar, será mejor que lo haga rápido. Salieron juntos al frío de la noche. La brisa llevaba consigo un olor extraño, metálico, que hizo que Christopher arrugara la nariz. Las calles estaban vacías, pero las ventanas de algunas casas mostraban movimientos furtivos, sombras que miraban desde detrás de las cortinas y luego se escondían. Era como si todo el pueblo supiera que algo horrible estaba ocurriendo, pero prefirieran no involucrarse. El grito se repitió, más débil esta vez, y Ira señaló hacia un callejón estrecho entre dos edificios. Christopher tomó la delantera, iluminando el camino con su linterna. El callejón estaba lleno de basura y charcos oscuros. De pronto, tropezaron con algo en el suelo. Era un cuerpo. Una mujer joven, con la ropa rasgada y marcas profundas en su cuello, como si algo la hubiera estrangulado. Sus ojos estaban abiertos de par en par, congelados en una expresión de terror absoluto. Ira se cubrió la boca, horrorizada. ¿La conoce?, preguntó Christopher, arrodillándose para examinarla. Ira asintió lentamente. ¿Es o era Clare? Trabajaba en la panadería del pueblo. Christopher iluminó el cuerpo con más detenimiento. Había marcas extrañas en su piel, líneas que parecían formar un símbolo o una escritura incomprensible. Sacó su libreta y comenzó a dibujar lo que veía, mientras Ira mantenía una distancia prudente. Esto no es un ataque común, murmuró Christopher. Parece ritualístico. Ira miró hacia el extremo del callejón, donde las sombras se movían inquietas. No estamos solos, susurró. Christopher se levantó rápidamente y apuntó su linterna hacia donde ella señalaba. Por un momento, no vio nada, pero entonces algo se movió. Una figura encorvada, con movimientos espasmódicos, apareció en la penumbra.
Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural. ¡Atrás!, gritó Christopher, mientras la figura avanzaba lentamente. De repente, la figura se detuvo y emitió un sonido gutural, un gruñido que parecía resonar dentro de sus cabezas. Luego, como si fuera arrastrada por una fuerza invisible, desapareció en la oscuridad del callejón. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Christopher, su voz temblando. Uno de ellos, respondió Ira, con un tono que mezclaba miedo y certeza. Los hijos del umbral. Christopher recordó la frase del mural: los hijos del umbral aguardan. ¿Qué son exactamente? Eira lo miró, su expresión grave. No lo sé con certeza. Algunos dicen que son los guardianes del umbral, los sirvientes de algo más grande, algo que duerme bajo este pueblo. Pero lo que sí sé es que donde ellos aparecen, siempre hay muerte. El viento sopló con más fuerza, y ambos sintieron que el tiempo corría en su contra. Tenemos que volver al hostal, dijo Eira finalmente. No es seguro aquí afuera. De regreso al hostal, Christopher no pudo evitar sentirse frustrado. Había demasiadas piezas sueltas, demasiados secretos enterrados en Cravenmoor. Sabía que Clara no sería la última víctima. Una vez dentro, Eira cerró la puerta con llave y corrió las cortinas. Le sugiero que no salga más esta noche, señor King. Christopher asintió, aunque sabía que el sueño sería imposible. Mientras subía las escaleras, decidió que la única forma de entender lo que estaba pasando era volver a la mansión Cravenmoor. Pero esta vez, no iría solo. Esa noche, mientras revisaba sus notas en la habitación, escuchó un leve golpe en la ventana. Al asomarse, vio a un hombre de pie en la calle, mirándolo fijamente. Era el anciano de la gasolinera, pero su rostro tenía una expresión de horror absoluto. Antes de que Christopher pudiera abrir la ventana, el hombre gritó: «¡No lo deje entrar! ¡No lo deje entrar!». Pero cuando Christopher bajó corriendo para abrir la puerta, el anciano ya había desaparecido. Algo en el aire le decía que el verdadero horror aún estaba por comenzar. Capítulo 3. El Valle de las Sombras. La niebla se asentaba espesa sobre Cravenmoor como un sudario, envolviendo cada rincón del pueblo en un silencio que parecía absorber los sonidos del mundo exterior. Christopher King regresa a su habitación y observaba desde la ventana la espesa niebla que cubría cada centímetro del pueblo, pero aún así era posible observar un inquietante panorama. La escena frente a él era inquietantemente estática, farolas que parpadeaban, sombras que parecían moverse entre las casas y la línea oscura del bosque que cercaba al pueblo como un depredador al acecho. Desde su llegada, Cravenmoor se sentía como un lugar atrapado entre dos realidades, una visible y tangible, y otra velada, oculta en las grietas del tiempo y el espacio. Y ahora, tras las palabras de Ira y el encuentro en el callejón, la sensación de que algo más profundo lo observaba desde las sombras era más que una paranoia. El diario encontrado en la mansión y la mención de los hijos del umbral resonaban en su mente como un eco incesante. La conexión entre la muerte de Clara, los símbolos grabados en su piel y aquel macabro círculo de sangre en la mansión Cravenmoor era innegable. Pero no eran respuestas lo que había hallado hasta ahora, sino preguntas aún más oscuras. Christopher encendió un cigarrillo, pero incluso ese acto habitual le ofreció poco consuelo. Afuera, el aire parecía inmóvil, cargado de un olor metálico que se adhería a su garganta. Había algo en el pueblo, algo en su gente, que no cuadraba. Los murmullos apagados tras las ventanas, las miradas furtivas, la presencia de Ira, tan enigmática como el resto de Cravenmoor. Todo indicaba que el pueblo era un tablero, y cada habitante, una pieza que no terminaba de encajar. Había escuchado historias de pueblos malditos antes, pero nada como esto. Cravenmoor no solo albergaba horrores en su mansión, el pueblo entero parecía formar parte de un diseño mayor, un ritual continuo que lo mantenía en un estado de perpetuo desvelo. Christopher tomó su libreta y volvió a repasar sus notas. Entre sus apuntes garabateados, la frase del mural seguía destacando: los hijos del umbral aguardan. Y ahora, tras el encuentro en
El callejón, aquella frase no era una advertencia, sino una promesa. El sol nunca brillaba con fuerza en Cravenmoor, pero incluso en la luz grisácea del amanecer, las sombras seguían teniendo dueño. Christopher no podía permitirse esperar más. Si quería descubrir la verdad, tendría que adentrarse aún más en el corazón oscuro del pueblo, donde los secretos susurrados por generaciones podrían empezar a revelarse, o devorarlo en el proceso. Era hora de descender al Valle de las Sombras. Capítulo 4. El rostro del sacerdote. La primera campanada resonó en el aire pesado de Cravenmoor. Era extraño, pensó Christopher, pues no recordaba haber visto iglesia alguna durante su exploración inicial del pueblo. Pero el sonido era inconfundible, una nota metálica y profunda que parecía arrancada de las entrañas de algo antiguo y olvidado. El periodista dejó el hostal al amanecer, ignorando las advertencias de Ira. Había decidido buscar respuestas entre las calles desiertas, pero el eco de aquella campana lo desvió hacia la periferia del pueblo, donde los árboles del bosque comenzaban a cerrar el horizonte. Allí, casi escondida entre la maleza y las ruinas de lo que alguna vez fue un pequeño cementerio, se alzaba la iglesia. La estructura parecía tan antigua como el propio Cravenmoor. Su fachada de piedra gris estaba cubierta de musgo, y las ventanas, apenas protegidas por vitrales rotos, se abrían como ojos vacíos. En lo alto de la torre, una cruz torcida parecía desafiar al cielo. La puerta principal, hecha de madera negra y astillada, tenía grabados símbolos similares a los que Christopher había encontrado en la mansión Cravenmoor: espirales, estrellas y líneas que convergían en formas incomprensibles. Al empujar la puerta, un olor acre, mezcla de cera, humedad y algo más profundo, invadió sus sentidos. El interior de la iglesia estaba en penumbras, con bancos desvencijados y un altar al fondo cubierto de un paño carmesí. Sobre él, destacaban varias reliquias, un cáliz ennegrecido, una cruz invertida y, al lado, un grueso libro encuadernado en cuero que parecía estar fuera de lugar, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. No esperaba verlo aquí tan temprano, señor King. La voz resonó desde una de las sombras de la iglesia. Christopher giró bruscamente, apuntando su linterna hacia el origen del sonido. Allí, apoyado contra uno de los pilares, estaba un hombre de mediana edad, con una sotana negra y un rostro marcado por profundas arrugas. Su mirada era serena, pero sus ojos, de un tono gris opaco, parecían contener secretos que no podían ser dichos en voz alta. ¿Quién es usted?, preguntó Christopher, aún intentando calmar su corazón. Soy el padre Damián, respondió el hombre, dando un paso hacia la luz que se filtraba por las grietas del techo. El último sacerdote de Cravenmoor, si es que este pueblo merece aún tal título. Christopher observó al hombre, tratando de descifrar si era alguien en quien podía confiar o si era otro engranaje más de la maquinaria opresiva del lugar. ¿Sabe lo que ocurre aquí?, preguntó directamente, sin rodeos. El padre Damián suspiró, como si la pregunta cargara más peso del que podía soportar. Señaló el altar. Eso depende de lo que crea usted, periodista. Pero si busca respuestas, está en el lugar correcto. El sacerdote se acercó al altar y abrió el grueso libro de cuero. Las páginas, amarillentas y cubiertas de inscripciones en una mezcla de latín y algún idioma que Christopher no reconocía, estaban llenas de diagramas, círculos ritualísticos, constelaciones y detalladas ilustraciones de figuras encapuchadas. ¿Qué es esto?, preguntó Christopher, examinando las páginas. Es el Liber Umbrae, o el Libro de las Sombras, confiscado hace años cuando los hijos del umbral comenzaron a ganar poder. Se dice que contiene los rituales necesarios para abrir el umbral, un punto de conexión entre nuestro mundo, y algo más. Christopher tragó saliva mientras hojeaba las páginas. Las ilustraciones eran explícitas: sacrificios humanos, símbolos grabados en cuerpos, y criaturas grotescas emergiendo de portales oscuros. ¿Quiénes son los hijos del umbral?, insistió. El padre Damián lo miró con gravedad. Son aquellos que han hecho un pacto con lo que duerme bajo este pueblo. No sé si lo llamaría un dios, un demonio o algo más antiguo que cualquiera de los dos.
Pero sé esto, buscan traerlo a nuestro mundo. El sacerdote tomó un manojo de llaves y caminó hacia una puerta lateral de la iglesia. Christopher lo siguió, descendiendo por una escalera de piedra que los llevó a una cripta húmeda y oscura. Allí, entre las sombras, se apilaban cajas llenas de viejos archivos, carpetas etiquetadas con nombres y fechas que abarcaban décadas. Estos son los registros de aquellos que fueron víctimas de los rituales, dijo el padre Damián, encendiendo una lámpara de aceite que arrojó una luz temblorosa sobre el lugar. Muchos de ellos fueron encontrados muertos, sus cuerpos mutilados o consumidos por fuerzas que no puedo explicar. Christopher tomó una carpeta al azar y la abrió. En su interior había fotografías de un hombre joven con ojos vidriosos y una expresión de terror eterno. Su cuerpo estaba cubierto de símbolos tallados, similares a los que había visto en Clara. Al lado, había una breve descripción: sujeto presentó signos de posesión durante 3 días antes de sucumbir al ritual. Declaró haber escuchado voces provenientes del umbral. Esto es inhumano, murmuró Christopher, hojeando más archivos. El padre Damián asintió lentamente. Lo es. Y, sin embargo, esta iglesia fue el primer lugar donde se practicaron esos ritos, siglos atrás. Antes de que se convirtiera en un santuario, fue un lugar de poder para aquellos que buscaban controlar lo que yace bajo Cravenmoor. Christopher dejó caer la carpeta, incapaz de contener el peso de lo que estaba aprendiendo. ¿Por qué no detuvo esto?, preguntó, alzando la voz. El sacerdote lo miró con una mezcla de culpa y resignación. Porque nadie puede detenerlo. He intentado proteger a quienes he podido, pero los hijos del umbral no son simples fanáticos. Son parte de este pueblo, como las raíces de los árboles o las piedras de estas paredes. Un crujido interrumpió la conversación. Ambos hombres miraron hacia el pasillo de la cripta. Allí, en la penumbra, una figura encorvada y cubierta con un manto oscuro los observaba. No hay lugar seguro, periodista, susurró el padre Damián, mientras el aire de la cripta se volvía más frío. Ellos saben que está aquí. Christopher apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la figura desapareciera en la oscuridad. Pero su presencia dejó algo tras de sí, un cráneo humano limpio, con símbolos tallados en su superficie. El periodista levantó la mirada hacia el sacerdote, quien ya se arrodillaba para rezar. Señor King, si insiste en buscar la verdad, le advierto, no hay salvación en este camino, solo sombras más profundas. Christopher guardó una página arrancada del libro ritualístico, y con una mezcla de miedo y determinación, salió de la cripta. Había aprendido más de lo que podía procesar, pero también sabía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La mansión Cravenmoor, los hijos del umbral, el umbral mismo, y ahora, el sacerdote. Todo apuntaba a que el mal no solo estaba regresando, ya estaba aquí. El aire frío de la iglesia parecía más opresivo ahora, cargado con una energía que erizaba la piel. El padre Damián lo siguió hasta el altar, su rostro imperturbable pero claramente marcado por años de lucha contra lo inexplicable. Hay algo que debes saber, dijo el sacerdote, su voz baja como si temiera que alguien más pudiera escuchar. El pueblo entero no solo teme al umbral, señor King lo venera. Incluso, aquellos que parecen ignorarlo son piezas dentro de un ritual mucho más grande. Y usted ya forma parte de él. Christopher dejó escapar un suspiro pesado. Había llegado a Cravenmoor buscando respuestas, pero lo que encontraba no eran más que capas de secretos cada vez más oscuros. ¿Qué significa eso? ¿Por qué yo?, preguntó, encendiendo otro cigarrillo con manos temblorosas. El padre Damián miró hacia el techo ennegrecido de la iglesia, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Porque usted tiene la llave, respondió enigmáticamente. Algo en usted, en lo que ha traído consigo o en lo que representa, ha atraído su atención. Las fuerzas que duerme bajo el pueblo se están despertando, y no es coincidencia que usted esté aquí ahora. Antes de que Christopher pudiera responder, el sonido de un golpe fuerte resonó en las puertas de la iglesia.
Era un sonido hueco, como el eco de un tambor, acompañado de un susurro que parecía envolver todo el edificio. Ambos hombres se quedaron inmóviles, escuchando. Kaelit. Kaelit. El nombre parecía flotar en el aire, cargado con un tono antinatural, profundo, que parecía surgir de las mismas piedras de la iglesia. Christopher sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras el padre Damián se dirigía rápidamente hacia las puertas. «Quédese aquí», ordenó el sacerdote, pero Christopher, impulsado por su instinto periodístico y su insaciable curiosidad, lo siguió. Al abrir las puertas, se encontraron con una escena que hizo que el aliento de Christopher se atascara en su garganta. Justo frente a la iglesia, en la tierra seca y polvorienta, había un círculo perfectamente dibujado con ceniza negra. Dentro de él yacían huesos humanos, dispuestos en un patrón que imitaba los diagramas del Liber Umbrae. En el centro del círculo, una pequeña figura estaba encorvada, casi oculta bajo un manto oscuro. El padre Damián dio un paso adelante, haciendo el gesto de la cruz mientras murmuraba una oración en voz baja. La figura en el círculo levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro demacrado y cadavérico, con ojos completamente negros, como pozos sin fondo. ¿Qué, demonios?, murmuró Christopher, apuntando su linterna hacia la figura. No es humano, respondió el padre Damián con tono grave. Es un heraldo. Un sirviente del umbral. La criatura comenzó a moverse, sus extremidades espasmódicas y torpes, como si cada gesto fuera un esfuerzo sobrehumano. Se levantó lentamente, apuntando un dedo huesudo hacia Christopher. Su voz resonó, gutural y profunda. El camino está abierto. La sangre llama. Kaelit despierta. Christopher sintió como si el aire se comprimiera a su alrededor. Sin pensarlo, dio un paso hacia atrás, pero el padre Damián levantó un rosario y comenzó a recitar una oración con una determinación feroz. La figura siseó y dio un paso fuera del círculo, pero al cruzar la ceniza negra, su cuerpo comenzó a retorcerse violentamente. Emitió un grito desgarrador que hizo eco en todo el pueblo antes de colapsar en el suelo, inmóvil. El periodista apenas podía procesar lo que acababa de presenciar. Miró al sacerdote, quien seguía sosteniendo el rosario con las manos temblorosas. Esto no es suficiente para detenerlo, dijo el padre Damián, con un tono de desesperación en su voz. Solo ha comenzado. Y pronto los hijos vendrán por usted. Christopher miró los restos de la criatura y luego el círculo de ceniza. ¿Qué significaba eso de que la sangre llama? ¿Qué tiene que ver conmigo? El sacerdote lo miró, y por primera vez desde que lo conoció, Christopher vio algo más que resignación en sus ojos. Vio miedo. Usted tiene que salir de aquí, periodista. Dejar Cravenmoor mientras aún pueda. No voy a irme, replicó Christopher con firmeza. He visto demasiado como para dar media vuelta ahora. Si los hijos del umbral quieren algo conmigo, quiero saber por qué. El padre Damián lo miró con gravedad, como si considerara algo que había estado ocultando. Entonces hay algo más que necesita ver, dijo finalmente. Pero le advierto, después de esto, ya no podrá escapar. El umbral lo reclamará, como ha reclamado a otros antes que usted. Sin esperar respuesta, el sacerdote lo guió nuevamente hacia el interior de la iglesia, esta vez hacia una sala oculta detrás del altar. Allí, en un armario metálico cubierto de cadenas y cerraduras, el padre Damián reveló un conjunto de libros y objetos confiscados que parecían haber sido usados en rituales antiguos, dagas ritualísticas, cálices manchados de lo que parecía ser sangre seca, y mapas detallados del pueblo con marcas en lugares específicos. Entre los objetos, Christopher notó algo que lo hizo contener el aliento, una fotografía en blanco y negro. Mostraba a un grupo de personas, todas vestidas con trajes oscuros, de pie frente a la mansión Cravenmoor. En el centro del grupo estaba un hombre de cabello oscuro y ojos intensos que le resultaba inquietantemente familiar. ¿Quién es él?, preguntó Christopher, señalando al hombre. El padre Damián bajó la mirada, como si la pregunta fuera una herida abierta.
Ese era Samuel Foster, el patriarca de la familia Foster. Uno de los primeros en intentar abrir el umbral. Christopher sintió que su mente conectaba los puntos rápidamente. La tragedia de la familia Foster, los rituales, los hijos del umbral, todo estaba vinculado. Pero aún quedaban demasiados cabos sueltos, y el periodista sabía que la única forma de resolverlos era ir más allá. Dígame, padre, dijo finalmente. ¿Qué pasará cuando el umbral se abra? El padre Damián lo miró fijamente, su rostro endurecido por la gravedad de la pregunta. La humanidad dejará de ser dueña de su destino. Y los hijos serán los primeros en pagar el precio. La noche había caído sobre Cravenmoor con una rapidez inquietante, como si el día no hubiera tenido la fuerza suficiente para resistir. Desde la ventana de la iglesia, Christopher podía ver las luces parpadeantes de las farolas y las siluetas encorvadas de los árboles que se mecían bajo un viento cada vez más helado. A pesar de todo lo que había descubierto, el periodista sabía que el tiempo corría en su contra. Si los hijos del umbral están activos, no se detendrán hasta completar el ritual, advirtió el padre Damián, su voz grave y cargada de cansancio. Pero hay algo que podemos hacer antes de que sea demasiado tarde. Christopher lo miró, expectante. ¿Qué? El sacerdote respiró hondo antes de responder. Podemos interrumpir el próximo paso del ritual. Para hacerlo, debemos destruir un artefacto que ellos necesitan, el sello del umbral. Es un objeto que guarda parte de la conexión entre este mundo y lo que duerme bajo Cravenmoor. Christopher sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Dónde está ese sello? El padre Damián apretó los labios antes de responder. En las catacumbas bajo la mansión Cravenmoor. El nombre de la mansión provocó un escalofrío que recorrió a Christopher de pies a cabeza. Había estado cerca de morir la primera vez que entró allí, pero ahora no tenía alternativa. Si el sello era clave para detener a la secta, no podía permitirse ignorar la oportunidad. ¿Irá conmigo?, preguntó, mirando al sacerdote. El padre Damián negó con la cabeza lentamente. No puedo. Mi lugar está aquí, protegiendo lo poco que queda sagrado en este pueblo. Pero le daré algo que puede ayudarle. El sacerdote se giró hacia el altar y abrió un compartimiento oculto en la base. De allí sacó un objeto envuelto en una tela roja. Cuando lo desplegó, reveló una daga antigua, con una hoja, grabada con runas que parecían brillar tenuemente bajo la luz de la iglesia. Esta es la daga de las sombras. Fue creada hace siglos por quienes lucharon contra los hijos del umbral. Si encuentra el sello, esta es la única herramienta que podrá destruirlo. Pero tenga cuidado, cada paso que dé en esa casa lo acercará más al umbral. Christopher asintió, tomando la daga con un respeto casi reverencial, emprende su viaje hacia la vieja mansión, temeroso y colmado de terror proclama. Lo haré. Capítulo 5. Los susurros de las raíces. Christopher no había caminado mucho cuando se dio cuenta de que el bosque que rodeaba Cravenmoor se sentía distinto. Los árboles, que antes parecían meras figuras retorcidas, ahora parecían observarlo, sus ramas como garras extendidas hacia él. El suelo estaba húmedo, y a cada paso, sus botas se hundían ligeramente en el barro. La brisa traía consigo un susurro constante, una mezcla de palabras incomprensibles y murmullos lejanos, como si los árboles mismos estuvieran conspirando. La daga colgada en su cinturón era lo único que le daba una falsa sensación de seguridad. Sus pensamientos eran un torbellino, las advertencias del padre Damián, el sello destruido, y la amenaza constante de los hijos del umbral. Pero lo que más lo atormentaba eran las palabras del sacerdote. ¿Era verdad que él era el sacrificio necesario para completar el ritual? Cuando llegó al límite del bosque y las primeras casas de Cravenmoor aparecieron en la distancia, Christopher notó algo peculiar. Había un grupo de personas reunidas en el centro de la plaza del pueblo, bajo la tenue luz de una farola que parpadeaba intermitentemente.
Eran pocos, quizás 5 o 6, y hablaban en voz baja, mirando ocasionalmente hacia el bosque como si esperaran algo. Christopher decidió mantenerse en las sombras, observando desde una distancia segura. Uno de los hombres llevaba un libro en las manos, un tomo pesado y encuadernado en cuero negro. Aunque estaba demasiado lejos para oír con claridad, podía distinguir ciertas palabras en los susurros: raíces, Kaelit, el valle. La conexión con las raíces y el valle resonó en su mente. Recordó algo que había visto en el diario de la mansión, una mención a un lugar al norte del pueblo, donde las raíces de un árbol antiguo se entrelazaban con el suelo, marcando un sitio sagrado para los hijos del umbral. Decidido a obtener respuestas, Christopher comenzó a rodear la plaza, asegurándose de no ser visto. Pero antes de que pudiera llegar más lejos, uno de los hombres levantó la mirada directamente hacia él, como si hubiera sentido su presencia. «¡Ahí está!», gritó, señalándolo con un dedo tembloroso. El resto del grupo se giró al unísono, y en sus rostros, Christopher vio algo que lo hizo correr sin mirar atrás. Sus ojos eran completamente negros, vacíos. El árbol del umbral. Christopher corrió hacia el bosque, escuchando los pasos de sus perseguidores detrás de él. El susurro constante de las ramas ahora se mezclaba con los gritos de los encapuchados que lo seguían. Cada vez que giraba la cabeza, veía sus figuras moviéndose con rapidez, sus túnicas negras ondeando como sombras líquidas. El camino se volvió más estrecho, y pronto notó que el terreno empezaba a descender. Estaba entrando en un valle oculto entre las colinas, un lugar que no había visto en ningún mapa. El aire se volvía más frío, y la tierra bajo sus pies estaba cubierta de raíces gruesas que se entrelazaban como un laberinto vivo. Finalmente, llegó a un claro, y allí lo vio, el árbol del umbral. Era un roble colosal, mucho más grande que cualquier árbol que hubiera visto antes. Su tronco estaba cubierto de grabados antiguos, símbolos que parecían estar vivos, retorciéndose bajo la tenue luz de la luna. Las raíces, gruesas como serpientes, se extendían en todas direcciones, hundiéndose en el suelo como si buscaran algo enterrado en las profundidades. En el centro del claro, frente al árbol, había un altar de piedra cubierto de velas y restos de huesos. Las velas emitían una luz débil, pero suficiente para iluminar las palabras talladas en el altar: «Aquí duerme Kaelit. Aquí despierta el abismo». Antes de que pudiera acercarse, el grupo de encapuchados apareció en el borde del claro, rodeándolo. El hombre que llevaba el libro negro avanzó unos pasos, sosteniéndolo con ambas manos como si fuera un objeto sagrado. Y este es el lugar donde todo terminará. Christopher levantó la daga, retrocediendo hacia el árbol. «No voy a dejar que me utilicen para abrir el umbral», espetó, aunque sabía que estaba en clara desventaja. El hombre del libro sonrió, pero era una sonrisa vacía, sin rastro de humanidad. «No importa si lo aceptas o no. El umbral ya ha comenzado a abrirse». Los demás encapuchados comenzaron a recitar en un idioma que Christopher no reconocía, pero que llenaba el aire con una energía palpable. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y las raíces del árbol se movieron, como si el mismo bosque estuviera despertando. En un acto desesperado, Christopher corrió hacia el altar, ignorando los gritos de los encapuchados que intentaban detenerlo. Levantó la daga y la clavó con fuerza en la piedra. Un grito desgarrador llenó el claro, pero no provenía de los encapuchados. Venía del propio árbol. Las raíces comenzaron a retorcerse con violencia, y el tronco del roble se abrió, revelando un hueco oscuro en su interior. Del hueco emergió una figura imposible de describir, una sombra amorfa que parecía absorber la luz misma. «Kaelit», susurró uno de los encapuchados antes de ser arrastrado por una raíz que lo envolvió y lo absorbió en la oscuridad. Christopher retrocedió, observando cómo el claro se convertía en un caos. Las raíces del árbol atacaban a los encapuchados, mientras la sombra amorfa crecía, extendiéndose hacia el cielo. Sabía que no podía quedarse allí. Agarró la daga y corrió hacia el bosque, dejando atrás los gritos y el rugido del árbol.
A medida que se alejaba, los susurros en el viento parecían seguirlo, como si Kaelit mismo lo estuviera observando. Christopher corría sin rumbo definido, con las sombras del bosque envolviéndolo como un manto opresivo. A cada paso, sentía que el suelo vibraba bajo sus pies, como si algo inmenso estuviera moviéndose en las profundidades. Los susurros que habían llenado el aire antes ahora eran gritos, palabras incomprensibles que parecían desgarrar la realidad misma. Cuando finalmente llegó al borde del bosque y las luces del pueblo se hicieron visibles, el periodista cayó de rodillas, exhausto. Su respiración era entrecortada, y su mente estaba nublada por el caos que acababa de presenciar. Miró hacia la colina en la distancia, donde el claro del árbol del umbral aún brillaba débilmente con una luz sobrenatural. Sabía que algo había cambiado, que la sombra amorfa que emergió del árbol no había desaparecido, sino que se estaba extendiendo. Las calles de Cravenmoor estaban desiertas. Las ventanas de las casas estaban cerradas, y las pocas luces que aún permanecían encendidas parpadeaban débilmente. A pesar del silencio, Christopher podía sentir que no estaba solo. Había una presencia en el aire, una sensación de ser observado que le erizaba la piel. Se dirigió hacia el hostal El Umbral, su única opción de refugio. Al llegar, empujó la puerta y la cerró tras de sí, asegurándola con el pestillo. Eira estaba detrás del mostrador, su rostro más pálido que nunca. ¿Qué ocurrió?, preguntó ella en un susurro urgente. Sentí el temblor, escuché los gritos. Christopher apenas podía hablar. Se dejó caer en una silla cercana y dejó caer la daga sobre la mesa. El árbol, el maldito árbol está vivo. Lo que sea que Kaelit sea, está despierto ahora. Eira se cubrió la boca con las manos, sus ojos llenos de terror. Entonces ya no hay vuelta atrás, murmuró. Christopher levantó la mirada hacia ella, su frustración evidente. ¿Qué significa eso? ¿Qué es Kaelit realmente? Eira vaciló por un momento, como si estuviera sopesando cuánto debía decir. Finalmente, se inclinó hacia él, susurrando como si temiera que algo pudiera escucharla. Kaelit no es solo una entidad, ni un dios. Es un abismo, una fuerza primordial que consume todo lo que toca. Se dice que hace siglos, los primeros habitantes de Cravenmoor hicieron un pacto con él para protegerse de una plaga que azotaba la región. Pero no fue un pacto cualquiera, fue un juramento de sangre. Christopher la miró con incredulidad. ¿Un pacto? ¿Qué tipo de pacto? El pueblo ofreció sacrificios humanos a cambio de prosperidad y salud, continuó Eira, su voz temblando. Pero con el tiempo, los sacrificios no fueron suficientes. Kaelit exigía más, y los hijos del umbral nacieron de ese pacto, sirviendo como sus guardianes y ejecutores. Christopher sintió que el suelo bajo él parecía desaparecer. Todo encajaba, la mansión, los rituales, las muertes, incluso la obsesión del pueblo por ocultar la verdad. ¿Y ahora qué?, preguntó, tratando de no dejarse dominar por el pánico. ¿Cómo se detiene algo así? Eira se levantó del mostrador y sacó un libro antiguo de un estante oculto detrás de ella. Lo dejó caer sobre la mesa frente a Christopher. El tomo estaba cubierto de polvo, pero su título era legible, El Testamento del Valle. Aquí están los registros de quienes intentaron detener a Kaelit antes de que los hijos del umbral tomaran el control, dijo Eira, señalando el libro. Habla de una forma de sellarlo nuevamente, de devolverlo al abismo. Christopher abrió el libro con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de diagramas, símbolos y relatos de aquellos que habían enfrentado a Kaelit en el pasado. Pero una página en particular llamó su atención. Mostraba un dibujo de una figura encapuchada sosteniendo un objeto brillante frente a un abismo negro. ¿Qué es esto?, preguntó, señalando el dibujo. Eira miró la página y asintió lentamente. Es el corazón del umbral. Según el testamento, es el núcleo de la conexión entre Kaelit y este mundo. Si se destruye,
El vínculo se romperá, y Kaelit será arrastrado de vuelta al abismo. Christopher cerró el libro de golpe. ¿Dónde está ese corazón? Eira lo miró con cautela. Está en la mansión Cravenmoor, en la cámara más profunda de las catacumbas. La idea de volver a la mansión llenó a Christopher de un miedo visceral, pero sabía que no tenía elección. Si el corazón era la clave para detener a Kaelit, debía destruirlo, sin importar el costo. Eira le entregó una pequeña bolsa de cuero. Aquí hay polvo de hierro. Se dice que puede debilitar a los hijos del umbral. Úsalo si intentan detenerte. Christopher asintió, guardando la bolsa junto con la daga. ¿Vendrás conmigo? Eira negó con la cabeza, su rostro lleno de tristeza. Mi lugar está aquí, ayudando a los que quedan en el pueblo. Pero rezaré por usted, Christopher. El periodista se puso de pie, sintiendo el peso de la misión que tenía por delante. Rezar no servirá de mucho, dijo con una sonrisa amarga. Pero gracias de todos modos. Con el libro y el polvo de hierro en su poder, salió del hostal, enfrentándose nuevamente al frío de la noche. Esta vez, no había duda en su mente. Iba a la mansión Cravenmoor no solo para buscar respuestas, sino para enfrentarse al abismo mismo. A lo lejos, la colina donde se alzaba la mansión parecía más oscura que nunca, como si la sombra de Kaelit ya se hubiera extendido sobre ella. El camino hacia la mansión era más oscuro que nunca. La luna apenas ofrecía luz, oculta tras nubes densas que parecían una extensión de las sombras de Cravenmoor. Christopher avanzaba con pasos firmes, aunque cada crujido de las ramas bajo sus pies lo hacía estremecerse. La daga colgada en su cinturón y la bolsa de polvo de hierro eran sus únicas armas contra lo que sabía que se avecinaba. El bosque que rodeaba la mansión parecía estar cambiando. Los árboles eran más altos, sus ramas más retorcidas, y sus raíces se alzaban del suelo como si intentaran atraparlo. Pero lo peor eran los susurros, aquellos murmullos persistentes que venían de todas partes y de ninguna. Ahora eran más claros, y Christopher podía distinguir fragmentos de palabras: el abismo, sangre, sacrificio. Cuando finalmente llegó al pie de la colina, se detuvo para recuperar el aliento. La mansión Cravenmoor se erguía imponente en la cima, envuelta en una neblina espectral que parecía pulsar con vida propia. Las ventanas estaban oscuras, pero sabía que el peligro no estaba en lo que podía ver, sino en lo que lo aguardaba dentro. Con un último vistazo hacia el camino que había recorrido, Christopher comenzó el ascenso. Capítulo 6: Guardianes de la Luz. Christopher avanzaba por el sendero que conducía a la mansión Cravenmoor, cada paso un recordatorio de que la sombra de Kaelit se cernía sobre él. La colina parecía más empinada de lo que recordaba, como si la propia tierra conspirara para ralentizarlo. En su mente, las palabras de Eira resonaban como un eco: el corazón del umbral está en las catacumbas. No estaba seguro de qué buscaba, pero sabía que encontrarlo era su única esperanza. La secta blanca. A mitad de camino, Christopher se detuvo en seco. Frente a él, un grupo de figuras con túnicas blancas surgió de entre los árboles. Por un momento, su instinto fue correr, pero uno de ellos levantó las manos en un gesto de paz. No temas, Christopher King. Hemos esperado tu llegada. El hombre que habló llevaba el rostro descubierto, era un anciano de cabello plateado, ojos serenos y una cruz colgando de su cuello. A su lado, otros miembros de la secta sostenían antorchas que apenas iluminaban el oscuro bosque. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Christopher, con la daga lista en su cinturón. Somos los guardianes de la luz, respondió el anciano, los últimos protectores de este pueblo contra Kaelit y sus siervos. Sabíamos que alguien como tú vendría. Tú eres el elegido para completar lo que nuestros ancestros comenzaron. Christopher los miró con escepticismo, pero las palabras del anciano estaban cargadas de una verdad que no podía ignorar. Necesito detener a Kaelit. Si saben algo que pueda ayudarme, díganmelo. El anciano asintió y señaló hacia una entrada cubierta de raíces.
Era un túnel oculto bajo la colina, que conducía directamente a las catacumbas de la mansión. El corazón del umbral está más allá de este túnel, en las profundidades de la mansión. Pero para destruirlo, necesitas los 3 elementos sagrados, la daga de las sombras que ya llevas, la llama eterna y el escudo del viento. Estos objetos fueron creados por los primeros guardianes para sellar a Kaeli. Christopher sintió como el peso de la tarea aumentaba sobre sus hombros. ¿Dónde están esos elementos? La llama eterna está en el santuario oculto bajo esta colina. Nosotros te guiaremos. Pero el escudo del viento está en posesión de los hijos del umbral. Lo esconden en la cámara de sacrificios, en las catacumbas. Síguenos, dijo el anciano con voz firme, adentrándose en el túnel que serpenteaba bajo la colina. Christopher siguió a los guardianes mientras las antorchas iluminaban el angosto camino. Las paredes estaban cubiertas de raíces retorcidas que parecían latir con vida propia. El aire se volvía más denso con cada paso, cargado de un aroma metálico y terroso. Este túnel lleva al santuario de la llama eterna, explicó el anciano mientras caminaban. Aquí los primeros guardianes sellaron el poder que podría purificar la corrupción de Kaeli. Pero debes ser cuidadoso. Este santuario es sagrado, y si fallas, podrías despertar fuerzas que no podemos controlar. Christopher asintió, ajustando la daga en su cinturón. Mientras avanzaban, un suave murmullo comenzó a llenar el aire, como si las mismas paredes susurraran secretos olvidados. Finalmente, el túnel se abrió a una cámara circular, iluminada por una cálida luz dorada que parecía emanar de una fuente central. Allí, en el centro de un pedestal rodeado de inscripciones brillantes, flotaba la llama eterna, suspendida en el aire como una antorcha sin soporte. La llama es un fragmento de la luz pura que puede combatir el mal de Kaeli, dijo el anciano, inclinando la cabeza en señal de respeto hacia el pedestal. Pero solo un alma valiente puede reclamarla sin sucumbir a las pruebas de su poder. Christopher avanzó lentamente, con las palmas sudorosas. A medida que se acercaba, sintió un calor intenso, como si el fuego pudiera quemarlo incluso desde lejos. Alargó la mano, y en ese momento, un fuerte viento llenó la cámara, extinguiendo las antorchas de los guardianes. Un coro de voces resonó en la oscuridad. ¿Eres digno de portar la luz? ¿Eres capaz de resistir la verdad? Christopher sintió un nudo en el estómago. Sus ojos recorrieron la cámara en busca de las voces, pero no vio nada. El calor de la llama se intensificó, y de repente, imágenes comenzaron a inundar su mente, sombras de los hijos del umbral, sacrificios sangrientos, y el rostro demacrado de Ira, llorando en medio de un bosque en llamas. «¡Basta!», gritó Christopher, aferrándose a su cordura. «Estoy aquí para detener a Kaeli, no para caer en sus trucos». El fuego titiló, y las voces se desvanecieron. Con un último paso, Christopher extendió la mano y tocó la llama. Para su sorpresa, no quemaba. Al contrario, sintió una calidez reconfortante que se extendió por todo su cuerpo, como si la llama lo aceptara. Cuando la levantó, se formó en su mano una esfera de fuego que brillaba intensamente. Los guardianes exhalaron aliviados cuando la luz de la llama iluminó la cámara una vez más. «La llama eterna es tuya», dijo el anciano, con una sonrisa leve. «Ahora debemos recuperar el escudo del viento». Las catacumbas y la cámara de los sacrificios. Con la llama eterna en su poder, Christopher y los guardianes descendieron aún más hacia las catacumbas. Las raíces que antes parecían latir ahora se movían lentamente, como si reaccionaran a su presencia. «Están despertando», murmuró uno de los guardianes, con nerviosismo. El pasaje se volvió más oscuro y sinuoso hasta que finalmente llegaron a una cámara inmensa, donde las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados y grabados que brillaban con una tenue luz rojiza. En el centro, sobre un altar de piedra ennegrecida, estaba el escudo del viento. ¿El disco?
metálico parecía pulsar, y su superficie estaba grabada con espirales que parecían moverse bajo la luz. Pero la cámara no estaba vacía. Un grupo de figuras encapuchadas rodeaba el altar, sus cánticos resonando en un lenguaje gutural. Cuando Christopher y los guardianes entraron, los encapuchados se giraron al unísono. ¡Intrusos!, gritó uno de ellos, señalando con un dedo huesudo. Los hijos del umbral cargaron contra ellos, sus movimientos rápidos y antinaturales. Christopher levantó la llama eterna y la agitó frente a ellos, creando una pared de fuego que bloqueó su avance momentáneamente. «Asegúrate de tomar el escudo», gritó el anciano, mientras arrojaba polvo de hierro para repeler a las criaturas. Christopher corrió hacia el altar, esquivando las raíces que surgían del suelo. Capítulo 7. El tercer elemento y el sacrificio inevitable. Christopher avanzó hacia el altar con la llama eterna brillando en su mano, sintiendo el peso de la misión. Los hijos del umbral se movían rápidamente para bloquear su camino, y las raíces del árbol comenzaban a levantarse del suelo, atacando a los guardianes que lo acompañaban. Gritos de desesperación resonaban por la cámara mientras la energía maligna del lugar crecía. De repente, una voz grave y familiar rompió el caos. «Christopher, no te detengas. Llegaremos al escudo juntos». Era el padre Damián. Contra todo pronóstico, había decidido unirse a la misión. Portaba una cruz en una mano y un manojo de polvo de hierro en la otra. Su rostro mostraba la resolución de alguien que sabía que no volvería de este enfrentamiento. «Padre, usted no debería estar aquí», gritó Christopher mientras esquivaba una raíz que intentaba atraparlo. «No podía quedarme en la iglesia sabiendo que esta es nuestra última oportunidad», respondió el padre Damián, arrojando polvo de hierro hacia un grupo de hijos del umbral que intentaban acercarse. «Si voy a enfrentarme a mi destino, será luchando». Con el padre Damián cubriendo su retaguardia, Christopher corrió hacia el altar. Pero justo cuando estaba a punto de tomar el escudo del viento, una fuerza invisible lo lanzó al suelo. Su cuerpo se sintió pesado, como si el aire mismo lo aplastara. «Qué conmovedor, un sacerdote y un periodista intentando detener lo inevitable», dijo una voz profunda, cargada de maldad. Del centro de la cámara surgió una figura alta y encapuchada, Kaeli, manifestado en un cuerpo parcialmente humano. Sus ojos brillaban como brasas, y la energía oscura que lo rodeaba hacía que el aire se sintiera denso y opresivo. «Eres la pieza final, Christopher King. Tu sacrificio sellará el umbral para siempre». Kaeli te extendió una mano hacia él, y Christopher sintió como su energía vital comenzaba a ser drenada. Sus fuerzas lo abandonaban, y por un instante pensó que todo estaba perdido. El sacrificio del padre Damián. «Déjalo en paz, maldito demonio», gritó Damián. El sacerdote levantó su cruz y avanzó hacia Kaeli, recitando una oración con una fuerza que parecía hacer temblar las paredes de la cámara. La energía de Kaeli pareció flaquear por un instante, y Christopher pudo recuperar el aliento. Kaeli giró su atención hacia el sacerdote, con una sonrisa burlona. ¿Un hombre de fe enfrentándose a un abismo? ¡Qué irónico! «La fe puede no destruirte, pero me dará tiempo suficiente», respondió el padre Damián, arrojando polvo de hierro directamente hacia el rostro de Kaeli. La criatura rugió con furia, tambaleándose hacia atrás mientras las raíces de la cámara se agitaban violentamente. El padre Damián corrió hacia Christopher y lo ayudó a levantarse. «Ahora, ve por el escudo. Yo lo mantendré ocupado», ordenó el padre Damián, sus ojos llenos de determinación. «Padre, no puede», intentó protestar Christopher. «Hazlo, hijo. Kaeli no puede ser derrotado sin ese artefacto», gritó el sacerdote, volviendo a enfrentarse a la criatura. Mientras el padre Damián luchaba con todas sus fuerzas, Christopher corrió hacia el altar. Esta vez, logró tomar el escudo del viento.
Cuando los sostuvo junto a la llama eterna, los dos artefactos comenzaron a brillar con una luz cegadora que llenó la cámara. Pero justo cuando parecía que la luz iba a derrotar a Kaelin, la criatura lanzó un ataque desesperado. Una raíz afilada atravesó el pecho del padre Damián, clavándolo contra el suelo. El sacerdote soltó un grito ahogado, pero incluso en sus últimos momentos, levantó su cruz y murmuró una última oración. «No detengas la lucha», dijo con su último aliento, antes de que su cuerpo quedara inmóvil. La derrota temporal de Kaelin. Christopher, lleno de rabia y dolor, levantó la llama eterna y el escudo del viento al mismo tiempo, dirigiendo su energía hacia Kaelin. Una explosión de luz sacudió la cámara, destruyendo a los hijos del umbral y obligando a Kaelin a retroceder. La forma física de la criatura comenzó a desintegrarse, y su voz resonó en la cámara con una amenaza final. Esto no es el final, periodista. El umbral no se cerrará por completo, mientras sigas vivo. Con un rugido, Kaelin desapareció en la oscuridad, y las raíces del lugar se detuvieron. La cámara quedó en silencio, excepto por los ecos de la batalla. Christopher cayó de rodillas junto al cuerpo del padre Damián. A pesar del sacrificio del sacerdote, sabía que Kaelin aún no había sido derrotado por completo. Pero gracias al padre Damián, ahora tenía una oportunidad. El regreso al pueblo. Cargando los dos artefactos, Christopher salió tambaleándose de la mansión. Al llegar al pueblo, las pocas luces que quedaban parpadeaban como si el aire estuviera lleno de tensión. Los guardianes que sobrevivieron lo encontraron y lo ayudaron a llegar a la iglesia, ahora silenciosa y vacía. Uno de los guardianes, con lágrimas en los ojos, colocó una mano sobre el hombro de Christopher. El padre Damián sabía lo que hacía. Su sacrificio nos dio esta oportunidad. Ahora debemos terminar lo que él comenzó. Christopher asintió, secándose una lágrima de la mejilla. Sabía que la batalla final contra Kaelin estaba cerca. Pero esta vez, no pelearía solo. El padre Damián le había mostrado que incluso frente al abismo, el sacrificio y la valentía podían marcar la diferencia. El enfrentamiento final se acercaba, y Christopher juró que no dejaría que la muerte del sacerdote fuera en vano.